Muchas gracias a la doctora Milka Tello por sus comentarios. Creo que, como ya lo han manifestado, necesitamos que este reglamento realmente sea un instrumento eficaz y no quisiéramos que el reglamento sea una coladera que de alguna manera se permita el ingreso de los organismos vivos modificados. Por eso que es necesario ponerle los candados necesarios para que realmente responda a los objetivos planteados por la Ley de Ampliación de Moratoria. Entonces, por ello es que el Consorcio Agroecológico está realizando esta discusión para que podamos seguir viendo dónde están las debilidades o los vacíos. Entonces, para la siguiente etapa, hay preguntas que nos han llegado. Voy a leer a las preguntas y voy a darles a cada uno de ustedes entre 3 a 4 minutos para que puedan responder las preguntas que de alguna manera están vinculados a los temas que ustedes han abordado. Entonces, por ejemplo, acá hay una primera pregunta. Dice, mi consulta es si en el transcurso de estos años, ¿cuáles han sido los avances sobre la prevención e investigación de los efectos tanto positivos o negativos de las semillas transgénicas y cuáles son las instituciones que se están encargando de ello? Esa es una primera pregunta. Hay una segunda pregunta. ¿Cómo podemos generar conocimiento y tener posibilidad de tomar decisiones adecuadas en tanto, ¿no?, al no aplicación de los OVMs en el territorio nacional, si hay discursos que homogenizan desde cualquier lado el debate? Una tercera pregunta, ¿hay experiencias, investigación en el Perú sobre el efecto que tendría el ingreso de los organismos genéticamente modificados? Tenemos una cuarta pregunta, ¿existen precedentes similares a una ley de moratoria como en nuestro país con la ley 31.111 en otros países? ¿Cuáles fueron sus motivos para tomarlo? ¿O en qué caso, o en el caso contrario, rechazar dicha medida? También hay otra pregunta. ¿Cuál es el argumento o sustento técnico de ampliar las áreas confinadas? Esa es una pregunta. Otra pregunta es, ¿con qué objetivo lo hacen? Habiendo sido tan laxos e ineficientes con medidas más estrictas en los últimos 10 años. ¿Qué garantía hay si abren las modalidades a campo controlado? ¿Por qué esa respuesta nos lleva? También acá hay una pregunta con respecto a la participación, en especial a esta organización AP Semillas. ¿Por qué tiene que estar presente dentro de la CNA? También tenemos acá tenemos algunos, tenemos, por ejemplo, acá una pregunta para el profesor Guaranga. ¿Qué opinión le amerita que la Universidad Toribio de Chachapoyas haya permitido la clonación de animales, que controla la ética en las investigaciones del área de genética? También tenemos acá otra pregunta. Para la conservación y sostenible aprovechamiento de la biodiversidad genética nativa, ¿cómo fortalecer las investigaciones y la aplicación práctica de estos temas en los estudiantes universitarios? Ya que si se le da la iniciativa en investigar sobre este tema, no hay la aplicación real de la investigación, muchos de ellos quedan archivados. Bueno, estas son algunas de las preguntas.
en función a estas preguntas, voy a pedirles que puedan hacer las respuestas y creo que seguramente van a aparecer algunas más y luego veremos cómo se responden las siguientes preguntas si es que lo tenemos en nuestra lista. Vamos a iniciar con José Álvarez. Tienes 3 a 4 minutos para poder comentar algunas preguntas que están relacionados con el tema del reglamento. Gracias, don Luis. Me acompaña el equipo. Entonces, las preguntas que tienen que ver o algunos aportes que se han hecho sobre tema legal y temas técnicos, te pediría que les pasemos la palabra a ellos. Hay una cosa que me preocupa. Ha habido muchos aportes interesantísimos del rector Américo, de Rubén Guaranga, de la profesora Milka, algunos de Lucho Campos también, que nos gustaría analizar en más detalle. Entonces, como vamos a tener un tiempo adicional de reuniones, yo lo que propongo es que nos ayude el consorcio, don Lucho Gomero, a tener reuniones bilaterales con estos líderes y sus grupos de colegas para discutir algunas de las propuestas, porque algunas nos han parecido sumamente interesantes, hay otras que no son viables. Por ejemplo, hubo una observación del profesor Guaranga sobre que la Secretaría Técnica de la CNA está en manos del MINAN, igual que la presidencia, lo cual no es cierto, está en manos del CONCITEC. CONCITEC es la Secretaría Técnica de la CNA. Sobre el tema de la representatividad, nos gustaría dialogar más de las universidades, porque lo puede decir la abogada, la SUNEDU no es un gremio, es una entidad reguladora. Entonces, no parece legalmente que sea una heredera de la ANR, como establecía en el anterior reglamento, y que la heredera natural es la Asociación de Universidades Peruanas. Pero eso yo creo que lo deberíamos discutir más con ustedes, que son los que deberían decir: esta es la entidad que representa a las universidades y este es el mecanismo que recomendamos para la elección de los representantes. Eso lo podemos discutir con ustedes de forma bilateral. Por ejemplo, sobre el tema del Minedu, que nos ha dicho el señor Guaranga, profesor Guaranga, tenemos muchas dudas. El Minedu no ve temas de OVM. Si bien puede colaborar en la difusión, en la educación, no creemos que deba ser parte de la toma de decisiones, porque según ese criterio debería estar todo el Estado peruano. Voy a contestar y voy a dejar el espacio para que conteste la doctora Rosemary Ávila, David y Jessica, la directora de Recursos Genéticos, solo 2 aspectos de las preguntas. Sobre el tema de los efectos de los OVM y todo esto que han preguntado, no nos corresponde a nosotros investigar efectos de los OVM, porque eso es un tema que lo hace la academia. Sin embargo, David podría informar brevemente de lo que hemos encontrado en los 9 años de implementación de la moratoria sobre esto, ¿no? Sobre el tema de por qué se está ampliando el concepto de áreas confinadas. Es de acuerdo al protocolo de Cartagena. Ha habido mucho. ¿A qué responde esta ligera modificación que deja a las autoridades competentes junto con MINAN definir los protocolos que permitan la investigación, que es una de las excepciones de la ley en áreas confinadas? Porque actualmente había una interpretación muy restrictiva que solo permitía en laboratorios, y ha habido mucho reclamo y malestar de parte de la comunidad investigadora peruana. Hay investigadores en biotecnología moderna que han sentido frustradas sus carreras, ustedes los conocen, y ellos también son peruanos y tienen derecho a continuar con su carrera y sus investigaciones. Entonces, eso no significa que hayamos sido en absoluto, me parece una afirmación absolutamente sin sustento, que hayamos sido laxos o ineficientes. Eso habría que probar que eso ha sido así. Yo no sé de dónde se ha sacado esa descabellada afirmación en el tema de investigación en ambientes confinados. Más bien, lo que hace falta es que se aprueben los reglamentos sectoriales de bioseguridad que permitan una regulación de esta investigación en ambientes confinados. Y sobre el tema de API Semillas,
ha habido mucho debate sobre esto. Ellos son administrados y probablemente el sector más afectado por la ley de moratoria. Y hemos tenido que estar dialogando con ellos fuera de la CMA permanentemente, porque ellos han sido afectados porque obviamente son los que importan semillas convencionales a Perú y miles de toneladas. Entonces, cualquier regulación no pertinente puede encarecer el proceso de verificación de que no son OVMs y encarecer las semillas para los pequeños productores. Es un tema importantísimo. Y felizmente, gracias a la negociación que hemos tenido con ellos, hemos conseguido mejorar ese procedimiento y evitar que se encarezca la importación de semillas. Entonces, ellos son representantes de los importadores de semillas, que son empresas peruanas que importan semillas convencionales y que no tienen ningún interés ni tienen nada que ver con el ingreso de OVMs. Y para equilibrar esto, en cierto modo, también hemos, como han visto, propuesto, porque había algunos que afirmaban que había ya un desequilibrio, que había más pro-OVMs en la CMA, hemos propuesto la incorporación de un miembro más que es representante de los pequeños productores agropecuarios, de las comunidades indígenas y campesinas y pequeños productores a través de la CNA. Entonces, yo creo que con eso la representatividad en la CNA queda mucho más equilibrada y de todas formas estamos abiertos a más propuestas. No sé, le dejo la palabra o a David o a la doctora Rose o a Jessica. Quizás David, tengas Gracias, Lucho. Sí, solamente, bueno, eran varias preguntas y no he llegado a anotarlas todas, pero en conclusión, digamos, las que apuntan al tema de los efectos de los OVMs, estos se analizan caso por caso. O sea, hay evidencias que pueden mostrar que no generan impactos, hay otras que sí generan impactos, pero finalmente son evidencias desarrolladas en contextos diferentes. Que un OVM sea seguro o no sea seguro en un ambiente no implica que necesariamente va a ser lo mismo aquí. Por eso es que las evaluaciones de riesgo se hacen caso por caso, o sea, de acuerdo al tipo del OVM y la característica que tenga, y de acuerdo al lugar donde va a ser introducido. Entonces, para hacer estas evaluaciones de riesgo requieres de información. Precisamente las líneas de base nos dan esta información para hacer esas evaluaciones cuando amerite. Ya sea en caso de, digamos, que se pueda permitir, digamos, de acá a 15 años el ingreso de alguna semilla transgénica, se hace la evaluación previamente. O también cuando haya liberaciones accidentales o ilegales, porque eso también es algo que a veces es un poco difícil de controlar. Y una vez que se hace esta evaluación, recién uno puede determinar si es que, qué efectos tiene y cuáles son las medidas que se pueden aplicar para gestionar esos riesgos. Ya, gracias.